Normalmente se nos genera el interrogante de qué es un líder. Nosotros, casi todos, creo que tenemos una definición implícita de qué puede llegar a ser un líder, pero es más difícil plasmarla o decirla que lo que uno realmente entiende que puede llegar a ser un líder. Por lo cual, vamos a ver los distintos puntos de vista de cómo se puede definir a un líder. Y vemos la definición para un militar y notamos que hay algunas singularidades, algunas semejanzas y también algunas diferencias en la forma en que cada uno ve al liderazgo. Aquí también logramos ver cómo cambia la óptica de qué es un líder o el liderazgo en función de las personas, como por ejemplo en este caso lo que es para un empresario. Personal, considero que la definición más acertada de qué es el liderazgo es la que reside o que brinda James Hunter en su libro La paradoja, donde menciona que el liderazgo es el arte de influir a las personas para que trabajen con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común. Atendiendo a esta definición es que el líder o los líderes son un recurso muy necesario para cualquier empresa, pero que también es bastante escaso. Y ya vamos a ver por qué. Dime, François, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. Me intento guiar con el ejemplo siempre, señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo consigues que sean mejores de lo que creen ser realmente? Eso es muy difícil de hacer. La inspiración, tal vez. ¿Cómo se hace para inspirarnos para ser grandes cuando solo eso nos ayuda? ¿Cómo lograr inspirar a los demás que nos rodean? Yo a veces creo que sirve usar el trabajo de otros. En Robben Island, cuando las cosas se ponían muy mal, encontré la inspiración en un poema. ¿Poema? Un poema victoriano. Solo letras. Pero eso me ayudó a estar erguido cuando lo único que quería hacer era estar acostado. Pero tú no has venido hasta aquí a escuchar a un viejo hablar de cosas con tan poco sentido. No hable, señor presidente. Tiene mucha importancia para mí. Si el juego es de vida o muerte, uno esencial. En el autobús camino al estadio de rugby, no habla ninguno. Ah, sí. Todos se preparan. Sí, claro. Pero si creo que están listos, le digo siempre al chofer que ponga una canción. Que ya llevo lista. Una conocida. Y todos juntos escuchamos la letra. Eso sirve. Recuerdo muy bien que cuando fui invitado a las Olimpiadas del 92 en Barcelona, todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. En ese entonces el futuro, nuestro futuro, era muy sombrío. Pero al escuchar esa canción en las voces de personas de todas partes del planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Logró inspirarme a volver y dar lo mejor. Hizo que pudiera esperar más de mí mismo. ¿Me diría qué canción era, señor? Bueno, era Nkosi Sikeleli África. Una canción inspiradora, ¿entiendes? Necesitamos inspiración, François. Porque si se quiere levantar esta nación, todo el mundo tenemos que exceder nuestras expectativas.
A raíz de este pequeño corto de la película Invictus, y con las definiciones que hemos estado leyendo, es interesante poder ir aclarando qué es un líder. Dentro de una organización, dentro de una empresa, una persona que es líder es una persona que va a estar guiando, que va a dirigir a las otras personas, que va a buscar realizar, trazar el destino o el rumbo hacia donde se debe ir, pero siempre marcado desde el ejemplo. Tiene que haber siempre un correlato entre lo que dice y lo que hace, porque de esa forma es como se genera naturalmente su autoridad para con el grupo, para con el resto. Es interesante poder tratar de analizar un poco las características que tiene un líder, para que veamos cuál es la capacidad que fundamenta o que sostiene esta persona que ejerce el liderazgo. Entonces, una persona que es líder es muy atento a las necesidades que tiene el grupo. Puede, o mejor dicho, realiza o combina tanto lo que es el ejercicio intelectual, el moral, el dominio de sí mismo. Una persona que la autoridad la tiene en base a la credibilidad, y la credibilidad es a través del ejemplo. Entonces, hay muchas, por enumerar algunas, pero hay muchas características que tiene un buen líder, que obviamente va a depender de la situación y del lugar. En base a ello, a ver las características que tiene un buen líder, es importante poder saber si uno, o mejor dicho, si se nace líder o si se puede formar, o si se puede llegar a ser un líder. Que las personas que consideran que uno pueda aprender a ser un líder basan la efectividad del líder en 3 atributos básicos de un líder efectivo. Primero, el que el liderazgo la persona lo ejerce como un trabajo, por ende lo asume como una responsabilidad. O sea, no es solamente el hecho de tener carisma, sino de asumir la responsabilidad, con lo cual es asumir las consecuencias de las acciones que ejerce en su trabajo. Y esta responsabilidad lo que hace es generar confianza en sus seguidores. Estas características que presenta todo buen líder, como las habilidades sociales, la empatía, la motivación, la capacidad de la autorregulación y la autoconciencia, el saberse evaluar, saberse comprender, son todas características propias de la inteligencia emocional. No sé si recordarán, la inteligencia emocional es un término que hemos hablado en otro de los cursos, pero que ahora vamos a empezar a desarrollar. Entonces, ¿recuerdan qué es la inteligencia emocional? Frase de Aristóteles que resume muy bien lo que es o las cualidades que deben tener una persona con buena inteligencia emocional. Y que dice que enojarse es fácil, pero enojarse en la magnitud adecuada, con la persona adecuada, en el momento adecuado, es cosa de sabios. Por ende, esto hace referencia a la capacidad o a la inteligencia emocional de una persona. Inteligencia emocional es un término desarrollado por el psicólogo estadounidense Daniel Goleman, donde
en varios de sus libros hace referencia a un abordaje de la inteligencia emocional y logra establecer que las personas que con mayor grado de inteligencia emocional son las personas que logran tener mayor éxitos en sus lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque dentro de la definición que él brinda sobre la inteligencia emocional, hace referencia a la capacidad de una persona para manejar los sentimientos, sus sentimientos, de modo que los pueda expresar de forma adecuada y efectiva. Entonces, es muy relacionado a lo que mencionaba o lo que decía Aristóteles, enojarse, pero enojarse en la medida justa, en el momento justo y con la persona justa. ¿Mm? Vimos anteriormente, los componentes de la inteligencia emocional son la conciencia de uno mismo, la autoconciencia emocional, o sea, estar consciente de cómo uno se encuentra, ¿m? A su vez también la autorregulación o el autocontrol emocional, ¿eh? Es la gestión o la autogestión de sus propias emociones de la persona. ¿M? Y la empatía, lo que mencionábamos en clase pasada, la capacidad de entender los sentimientos de las otras personas. ¿M? A su vez, las personas, otra de las características son las habilidades sociales. Eh, la inteligencia emocional, las personas con gran inteligencia emocional tienen una gran habilidad social. ¿Por qué? Porque tiene características o presenta características que le ayudan mucho a relacionarse con las otras personas, como por ejemplo la escucha activa, la comunicación verbal, habilidades en la comunicación verbal como la no verbal, ¿eh? La capacidad sana de la persuasión, son características que hacen a una persona con grandes habilidades sociales. También la automotivación, entonces el hecho de poder sentir una pasión por lo que se hace y automotivarse y autodesafiarse para seguir eh, consiguiendo y alcanzando nuevos objetivos. Vemos un pequeño cuadro donde nos grafica bien las diferencias entre una persona que solamente manda, que puede ser un jefe, un superior, y una persona que lidera. Entonces, es importante tener en claro una situación y la otra. Generalmente la persona que solamente ordena ejerce el poder en función del poder que se le asignó, pero no en función de la autoridad que se ha ganado de las personas que le rodean. Las personas cuando depositan o cuando asumen la autoridad de una persona es porque le reconocen y a esa persona le reconocen generalmente como un líder positivo. Podemos ver que las características de todo buen líder son muy similares a las características que presenta una persona que tiene una buena habilidad o una buena inteligencia emocional.